ver a un amigo y yo le decía, varón, ¿qué hora es? Ya era de noche. ¿Qué hora es, varón? Y él me dijo, a las 10 de la noche acaban de dar. Digo yo, o hay que guardarse porque Dios me dijo como que a las 10 de la noche comenzaba a caer lo que iba a caer del cielo. Varón, y cuando yo me mando para mi casa, entendiendo que mi casa era de zinc, en la casa vieja, paternal, yo miré para el cielo, varón, y yo comencé a ver los cielos abiertos. Y comencé a que las nubes se convertían en bolas de fuego. Y así mismo como se convertían en bolas de fuego, comenzaban a caer, a descender para abajo, varón. Y yo me mandaba para escapar de ese juicio. Pero yo estaba buscando como casa de plato para que no me cayera el fuego, varón. Y yo escuchaba a la gente quemándose, varón. La desobediencia y el maltrato, el mal manejo de no quererse acercar a la voluntad de Dios, eso va a traer una consecuencia muy penosa a República Dominicana o por ende a otra nación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube, Luis Candela Oficial TV. Qué bueno que estás con nosotros. Hoy tenemos otro video y sé que te va a ayudar, va a ser de mucha bendición para tu crecimiento espiritual. Hoy nos encontramos con un hombre de Dios que lo hemos tenido varias ocasiones, pero hoy Él nos va a traer una experiencia que tuvo con el Espíritu Santo y nos va a dar una palabra de parte del Señor. Así que tú que estás ahí, mantente atento, porque lo que se va a hablar aquí hoy es muy profundo. Para mí es un honor presentar y darle la bienvenida al evangelista Luis La Antigua. Luis La Antigua, Dios te bendiga, hombre de Dios, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Un placer estar aquí nuevamente en tu plataforma de tu canal de YouTube, Luis Candela Oficial. Para mí es una bendición de parte del Señor haber venido hasta aquí para traer esa palabra fresca que ha sido revelada de parte del Señor para la población. Amén. Amén, tremendo Luis La Antigua. Señores, esto está a punto de arder en llama. Dele me gusta si no lo ha hecho. Comenta, comparte, porque en unos minutos esto se va a poner fuego. Hombre de Dios, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy yo traigo una revelación de parte del Señor, porque debemos ser obedientes. La Biblia dice que Dios habla en tres maneras. La Biblia dice que Dios habla en revelación, en visión y audible. Entonces yo vengo a compartir una palabra, una revelación que el Señor me ha mostrado, y es que yo creo que viene o se acerca juicio para la tierra. Y si Él me mostró juicio para la tierra, podría ser también juicio para nuestra nación, entendiendo de que el pueblo, por causa de esta generación tan perversa que está viviendo sobre esta tierra, una generación perversa, una generación que se olvidó de lo que son los enseres de nuestro Padre Celestial, de comunicarnos con Dios diariamente. Yo creo que está desapercibido y está muy distraído de las cosas espirituales, dando a entender que la Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con huestes, con potestades, y es algo que es inevitable nosotros controlar eso. Nosotros podemos persuadirnos de ese tipo de mundo espiritual, pero ellos no pueden operar en el mundo espiritual porque ellos están desconectados. Ellos no pueden tener la visión si están en lo físico, si están conectados con lo terrenal. Ellos no se pueden conectar al mundo espiritual. Y por más que Dios le haga entender las cosas, ellos no la van a entender. Amén. Tremendo lo que tú dices. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, porque los naturales no perciben las cosas espirituales. Las cosas que son del espíritu, dice que los naturales no la pueden percibir, no la pueden conocer, ni la pueden discernir. Pero tú decías que hay gente que Dios quiere hacerle entender cosas, pero ellos no la pueden entender porque son naturales y están aferrados a la tierra. Hello, señores. Tenemos que desconectarnos de lo normal, de lo natural, y conectarnos a la fuente espiritual.
Amén. La Biblia dice y la Biblia establece también, como tú dices, dice la Biblia que solo los que están en el espíritu pueden apercibir las cosas espirituales. No es igual que la gente que no está dentro de Redí puede pasar cualquier tipo de situación. Ellos no pueden entender cómo ellos le dieron acceso, cómo ellos le dieron entrada a esos espíritus inmundos que entraron a su familia, que entraron a sus hogares. No pueden apercibir por qué el enemigo entró y hizo guerra, por qué el enemigo mandó dardo a cada uno de nosotros. Amén. Tremendo. Luis la Antigua, hombre de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha revelado para este tiempo? Wow, eso es terrible, mi hermano. Lo que yo viví, varón. Yo me levanté con una tristeza, varón, cuando yo vi eso, porque ya por segunda ocasión Dios me ha mostrado esa revelación, donde yo podía ver a un amigo y yo le decía, varón, ¿qué hora es? Ya era de noche. ¿Qué hora es, varón? Y él me dijo, las 10 de la noche acaban de dar. Digo yo, pues hay que guardarse porque Dios me dijo como que a las 10 de la noche comenzaba a caer lo que iba a caer del cielo. Varón, y cuando yo me mando para mi casa, entendiendo que mi casa era de zinc, en la casa vieja paternal, yo miré para el cielo, varón, y yo comencé a ver los cielos abiertos, que las nubes se convertían en bolas de fuego. Y así mismo como se convertían en bolas de fuego, comenzaban a caer, a descender para abajo, varón. Y yo me mandaba para escapar de ese juicio. Pero yo estaba buscando como casa de plato para que no me cayera el fuego, varón. Y yo escuchaba a la gente quemándose, varón. Yo escuchaba a la gente recibiendo de ese juicio, varón. Y algo que Dios como que me hace entender a mí, la desobediencia y el maltrato, el mal manejo de no quererse acercar a la voluntad de Dios, eso va a traer una consecuencia muy penosa a República Dominicana o por ende a otra nación. No entendiendo, porque como ellos no tienen el conocimiento de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ellos creen que porque estamos en la gracia, Dios no la va a dejar pasar. Amén. Sí, porque hay gente que creen que la gracia es como tapar tu pecado. La gracia no es tapar tu pecado. La gracia es perdonar los pecados que tú has cometido para que no vuelvas a cometerlos. Es como justificarse en Cristo y que no somos salvos por la ley, ni por nuestras obras, ni porque nosotros somos buenos, sino que somos salvos mediante el sacrificio de Cristo. Por el sacrificio de Cristo no es para nosotros practicar el pecado y vivir continuamente en el pecado, sino para nosotros entender la misericordia que Dios nos ha dado, su amor eterno, su salvación que fue de gratis. No podemos nosotros pisotear la sangre de Cristo viviendo en pecado. Entonces eso es lo que está pasando, guerrero, que los juicios de Dios vienen a la tierra. ¿Sabe por qué? Por la misma desobediencia del pueblo, por la misma desobediencia no solamente de la casa de Dios, sino del mismo mundo que ignora a Dios. Muchos, varón de Dios, hablan del Padre, mencionan su nombre, pero lo mencionan en vano. El ladrón va a salir y dice, Padre, bendíceme hoy. El drogadita dice, Padre, bendíceme hoy. La prostituta dice, Señor, bendíceme. Pero son personas que están ignorando el pecado que están viviendo, creyendo que Dios va a estar con ellos, viviendo la conducta que están teniendo. Y yo entiendo por la palabra que Dios no puede estar con un hombre y una mujer que vive en pecado. Dios no puede andar con el que practica el pecado. Dios anda con aquellos que se arrepienten y que son perdonados por el Señor. Es un tema muy importante el cual tú acabas de tocar, y es que yo escudriñaba las escrituras otro día, creo que en el libro de Ezequiel, y es que ahí habla de ese tipo de personas que hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios y se creen que tienen la cobertura de Dios. Dios aborrece el pecado. Es lo que tú acabas de decir ahora mismo. Dios aborrece el pecado. El pecado tiene su precio. Sí. El pecado tiene su nombre, pecado. Por donde quiera que tú tires y lo cuadres, el pecado tiene su nombre, pecado. Entonces, si Dios no chanceó, vamos a decirlo así, en ese término, a ese tipo de personas que vinieron primero que nosotros, ¿quiénes somos nosotros para que Dios también no nos tome en cuenta a eso a nosotros? Varón, es que la gente debe de entender que si tú no vuelves el corazón a Dios, Dios no puede estar a tu lado. La Biblia enseña
que este camino nosotros debemos permanecer sin mancha y sin arruga. Sí. Si tú pones una sábana blanca ahí, y aunque sea con un lapicero, tú le pones un puntico, esa mancha tú siempre vas a estar pendiente de esa mancha. Wow, tremendo. Hasta que tú no quites ni desalojes esa mancha, tú siempre vas a estar incómodo viendo esa mancha. Así mismo Dios te mira a ti porque Dios quiere limpiarte para que tú estés en el reino de Él. Porque con mancha nosotros no podemos estar en el lugar santo de Dios. Dios La Biblia mío. dice que solamente el que habita en santidad morará con el Padre. Sí. Luis la Antigua, ¿qué tú puedes decirme acerca del juicio que descendió a Sodoma y Gomorra? Porque tú sabes que si Dios va a enviar, porque una cosa es los juicios y una cosa es destruir una tierra, una ciudad. Porque hay juicios que es para Dios hacer volver un pueblo. Pero hay un juicio que es eminente, un juicio que es para destrucción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Sodoma y Gomorra del antiguo pacto, de ese tiempo de antes, al tiempo de ahora? Bueno, varón, yo te voy a decir la verdad a ti, y es que ellos conocían a Dios en aquel tiempo, pero también los de este tiempo conocen a Dios. Todo el mundo está claro de quién es Dios. Todo el mundo está claro de esa historia de Sodoma y Gomorra, el por qué le vino y le cayó el juicio. Ahora, si lo traemos a este tiempo, a lo natural, a lo que estamos viendo ahora, también la gente está envuelta en delitos y pecados y no quiere reconocer de que le están fallando a Dios. Ahora bien, algo muy importante que yo te tengo para decirte a ti es que Dios ha tenido misericordia a que nosotros volvamos vuestro corazón al Señor. Padre. Pero mira, mi hermano, la gente anda en fornicación, la gente anda en drogadicción, la gente anda en adulterio, la gente anda en idolatría, más que nunca. Escucha esto, la idolatría ya está por todas las redes sociales. Wow. Ya andan los brujos como que se perdió el temor a Dios. Antes los brujos estaban ocultos, hacían sus cosas Dios mío. a lo oculto, pero ya los brujos están operando de una manera tan sobrenatural que ellos están operando en las redes sociales más que los mismos cristianos. Si tú entras a la plataforma de TikTok, mi hermano, ahí andan los brujos. Y lo penoso no es eso, porque antes tú veías un brujo y era una persona que pasaba de 60 o 40 años. Hay jóvenes, varón, operando en esa dimensión. Dios mío, Padre. Jóvenes de 20 y 21 años operando en esa dimensión con los espíritus contrarios. Y ellos ni siquiera tienen el entendimiento de lo que están acarreando por las cosas que ellos están haciendo. Ellos no entendiendo lo que están, ¿cómo te puedo decir? Lo que están acarreando de parte del reino de Dios. Wow. Amén. Dios mío, es una situación tremenda la que estamos viviendo hoy, porque muchas personas no saben que están siendo arrastrados por una cadena y por una raíz ancestral demoníaca. Es como que hay familias que están bajo un pacto de maldición. Y todo lo que nacen en este pacto de maldición van a acarrear, como tú dices, van a recibir, van a ser pertenecientes a esta raíz. Por lo tanto, de la única forma que esta generación puede ser libertada de ese pacto ancestral demoníaco es si se arrepienta a Jesucristo. El único poder que puede destruir las cadenas y que puede destruir los pactos generacionales se llama el poder de Jesucristo. Tú no ves que le preguntaron, ¿fue que pecó este o sus padres? ¿Por qué? Porque hay maldiciones que son producto de un pecado. Pero este pecado trae una maldición. Pero hay que ver de quién vino la maldición. Si fue de alguien en el principio o si fue de alguien en el momento. No era de su hijo ni tampoco de su padre, sino que fue Dios que permitió para Dios ser glorificado. En otras palabras, hay enfermedades que no es por una maldición. Esto es profundo. Pero hay otras que es por maldiciones. Ay, Dios mío, gracias, Espíritu Santo. Entonces hay gente, varón, que están viviendo una maldición y Dios quiere romper esa maldición. Hay gente que no son prostitutas porque lo son, es porque hay una maldición. Hay gente que son homosexuales porque hay una maldición, hay un pacto ancestral, hay una brujería que le hicieron, hay algo que viene de sus padres.
Entonces eso se rompe a través de la unción y del poder del Espíritu Santo. Entonces, Sodoma y Gomorra tiene una diferencia, la diferencia de hoy. Tú dijiste que allá y hoy esa gente conocían a Dios. Eso es claro, eso es cierto. ¿Sabes por qué conocían a Dios? Porque cómo Dios va a destruir una ciudad que no conoce quién es el Dios eterno. La ciudad está expuesta a un juicio, pues porque le dio la espalda a Dios. Dios no puede destruir una ciudad que nunca ha escuchado de un Dios. Para Dios enviar el juicio a una ciudad, Dios tiene que saber que esa ciudad le conoce, pero aunque le conoce, no le está obedeciendo. Eso fue lo que pasó con Sodoma, que aunque ellos sabían que había un Dios justo de santidad, no quisieron obedecerle. Se encendieron en lascivia, como dice la palabra, y haciendo en prácticas inmorales. Y dice la palabra, aquí que me gusta, varón, lo que dice las escrituras, que Jehová está hablando con Abraham. Y cuando está hablando con Abraham, le dice a Abraham al Señor, Señor, pero si hubieran 10 justos en la ciudad, ¿tú aún así la destruirías? Dice el Señor, claro, si hay 10 justos, yo no la destruyo. Y Abraham le dijo, pero ¿y si hubieran 5? Dice, si hubieran 5, yo no la destruyo. Y si hubieran 2, yo no la destruyo. Parece que ni siquiera habían 2 justos. Wow. Había uno solo y era Lot. Ay, Tú me estás metiendo profundo, varón. Lo que tú me estás diciendo, varón, que Dios ha tenido misericordia de este pueblo por las personas que son intercesores, por las personas que todavía claman por ese pueblo. Wow. Lo que tú me estás diciendo a mí es que Dios en ese tiempo pudo ver desde lo eterno de que no había ni siquiera uno que era puro, sino que eran impuros. Y algo que yo te voy a llevar a ti más profundo, varón, es que Dios les reclama a los padres. ¿Por qué? Porque los padres han traído una costumbre de abominación e idolatría en la cual los hijos llevan esa culpa porque los padres le enseñaron eso. Pero hay algo muy importante, varón. Es que Dios reprende a los padres diciendo, cuando yo hice los cielos y la tierra, ustedes no estaban. ¿Por qué dañan la generación? Dios mío. Porque ustedes no reconocen de que lo que están haciendo están mal. Entonces lo que están haciendo de generación en generación lo están contaminando, lo están llevando a que sigan ese linaje. Cuando no es eso lo que yo quiero con ustedes. Por eso Dios se arrepiente de haber hecho el hombre. Sí. Porque de su naturaleza son perversos. Padre. Son pecadores, mi hermano. Entonces hay que reconocer algo muy importante, mi hermano. Es que cuando llegamos a los pies de Cristo, yo creo que es la mejor bendición que hemos podido recibir. Dios. Varón, cuando nosotros andamos ciegos en delitos y pecados, mientras nosotros andamos viviéndonos la movie ahí afuera, nosotros creemos que estamos bien, varón. Pero cuando Dios nos permite abrir el libro de la vida, en el cual nos quitas esa secama y nos quitas esa ceguera espiritual, ahí es que nosotros podemos entender que andábamos verdaderamente erróneos ante la presencia de Dios. Amén. Tremendo, Luis la Antigua. A veces uno se pregunta, ¿y por qué será que Dios no destruye a República Dominicana? Bueno, Sodoma y Gomorra, ahí no había ni un justo, nada más lo que te dije. Y quizá Dios libertó a Lot por el mismo Abraham. O sea que muchas veces Dios, bueno, en aquel tiempo, digo yo, Dios por tu justicia va a liberar tu familia. O sea, si tú eres justo, Dios va a liberar tu familia. Ahora, eso es Dios que lo decide. ¿Sabe por qué? Porque Elí tenía sus hijos, pero sus hijos le desobedecieron a Jehová, eran sacerdotes. ¿Pero qué pasó? Dice la palabra que Jehová los mató. ¿Por qué? Porque habían desobedecido al Padre y habían hecho algo muy malo en el altar. Entonces, lo que sucede es que en República Dominicana es una nación que le sirve a Dios. Hay muchas religiones, pero hay una que busca a Dios de verdad. Hay una que intercede de verdad, que conoce al Dios viviente. Entonces Dios no va a destruir una ciudad habiendo justos e injustos. Wow. Dios no puede destruir una ciudad donde hay justo y donde también hay injusto. ¿Por qué, varón? Porque Sodoma y Gomorra no había
no había un justo, nada más había uno solo. Entonces, Lot salió y cuando Lot salió, ahí la ciudad fue destruida. Algo que tú tienes que entender, y yo creo que me voy a meter un poquito profundo, varón, y es que a veces hay personas que no son de propósito, pero eres tú que estás viendo que no son de propósito. Aún siendo malo, Sí, tú puedes verlo en tus ojos humanos de que no caigan en un propósito. Pero ese tipo de personas que nosotros, la humanidad, desechamos, cuando viene a ver caigan en un propósito de parte de Dios. Wow. Porque Dios entendía de que Lot era un hombre que quizá era desobediente y que quizá tenía tigueraje, como digamos aquí. Sí. Porque cuando Dios lo separó a Abraham y a Lot cogió la tierra donde no podía casi ni trabajar porque lo tenía todo fácil. Ahora bien, de la descendencia de Lot, quizá habían hombres que Dios iba a utilizar de propósito, aunque sus hijas, ni siquiera sus hijas eran justas, que tenían la desobediencia y tenían la simiente del pecado, de algo estaba guardando Dios en ellos, en la descendencia de Lot. Sí. Lo que te estoy diciendo, varón, es a ti. Hay personas que nosotros la veamos ahí afuera, que aunque no sean de propósito, nosotros no podemos acusarlo ni señalarlo. ¿Por qué? Porque aunque son personas rebeldes, acuérdate que la Biblia dice de lo más vil y menospreciado es el reino de los cielos. Y debemos entender Aleluya. eso, mi hermano. Dios habla con ese tipo de personas, porque Dios lo que viene a traer un cumplimiento a la tierra, de que Dios no anda buscando justos, sino a personas que andan injustamente para libertarlo de la cautividad. Wow, Amén. tremendo. La Antigua, voy a hacerte una pregunta profunda. La pregunta es, en tu relación con Dios, ¿de qué te has dado cuenta? Sea, en tu relación con el Espíritu Santo, con el Señor, ¿te has dado cuenta de algo? Algo que nunca había visto, algo que nunca habías notado, algo que nunca habías presenciado, experimentado en Dios, en tu relación con Dios. Mira, varón, son tantas cosas que tengo que decirte que mientras yo estaba en el mundo, varón, lastimosamente yo escuchaba a los cristianos decir, porque así te dice el Señor, así te dice Dios. Yo decía, oye, di que está hablando con Dios. Varón, pero yo te quiero decir la verdad a ti. Yo he experimentado la voz de Dios. Yo he escuchado la voz de Dios. Y ahí está ahí. Yo he escuchado la voz de Dios. Pero, ¿qué me lleva a escuchar la voz de Dios? Cuando tú te relacionas con Dios, no te estoy diciendo que tú ores hoy y mañana no. No. Cuando tú mantienes una relación con el Padre, tú vas a escuchar la voz de Dios. Wow. Porque ya tú lo conoces. Y tú me dices, ¿cómo así que tú lo conoces? Por medio de la palabra conocemos a Dios. La Biblia enseña que Moisés hablaba con Dios face to face. Hablaban cara a cara. Pero ahora Dios no ha regalado un principio, que no ha regalado las escrituras. Dios es la palabra. Tú hablas con Dios todos los días. Tú te conectas con Dios todos los días. Entonces la gente se le hace difícil. ¿Por qué que el mundo es espiritual? Dios habla con nosotros. Dios dejó su palabra y Dios es la palabra. La Biblia dice que Dios, por medio de la palabra, hizo los cielos y la tierra. Y en una dice el Señor, y que se haga la luz, y fue la luz. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Entonces todo lo que nosotros estamos recibiendo es por medio de la palabra. Nosotros tenemos a Dios cara a cara ahí. Porque cuando nosotros estamos recibiendo su palabra, Dios también nos está ministrando por medio del Espíritu Santo, el Consolador, que está ahí en medio de nosotros. Entonces hay dimensiones que la gente no lo puede entender. ¿Tú entiendes? Pero yo hablo con Dios todos los días. Que yo no lo vea, esas son otras cosas. Pero me comunico con Dios a través de su palabra. Amén. O sea, tú me estás diciendo que Dios te habla a través de la palabra. Dios ¿Alguna vez escuchaste la voz del Espíritu? Bueno, te voy a hablar la verdad, varón. Dios, hace un tiempo atrás, me dijo una palabra, no sé en qué idioma me lo dijo, pero yo escuché que vino esa voz suave y me dijo, Aía. Literal. Dios mío. Y luego, hubo una ocasión, te voy a contar este testimonio, varón, donde una hermanita de aquí de la iglesia tenía el mensaje. Y ella me dijo, varón, me llamó, varón, usted no puede tomar la oportunidad por mí porque siento que no puedo llevar la palabra. Y yo me puso el sentir de pasarle el mensaje, el manto a usted. Yo dije, bueno, si eso es de Dios, yo tengo unos cuantos mensajes ahí, pero una cosa es la que digamos nosotros, pero otra es la que tiene Dios. Sí. Escucha esto, varón. Padre. Lo que pasa era que el mensaje que ella tenía, o el mensaje que Dios le iba a dar a ella, quizá habían familiares que iban a recibir. Entonces, ¿qué pasa? Dios le quita el mensaje a ella,
Porque recuerda que Jesús no fue creído en su pueblo. Ahora bien, si ella predicaba de ese mensaje, ellos podían decir, no, ella está hablando de eso porque ella convive conmigo. Pero ¿qué pasa? Yo tenía otro tipo de mensajes, pero cuando yo me voy a acostar en medio de la madrugada, yo digo, Señor, yo tengo un mensajito ahí, si tú quieres yo llevo eso. Varón, y en medio de la mañana, ya 6, amaneciendo, yo escuché una voz que me dijo, Bartimeo, Bartimeo. Dios quería que yo hablara del ciego Bartimeo. Y quizá en ese momento había alguien en la familia que tenía una ceguera espiritual. Una ceguera que Dios quería quitar. Varón, y el padre de esa joven dijo, esa palabra viene de Dios. Yo he tenido que limpiar mis ojos. Él mismo declaró, varón, que habían cosas que tenía que sacar a la luz. Wow, eso fue terrible. Yo pude entender a Dios, varón. Y una de las cosas que te digo, ministro, es que yo le doy un consejo a la población, a los evangelistas, a los líderes de la religión de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a percibir la voz de Dios. No nos dejemos engañar. No hagamos las cosas en nuestra propia fuerza, sino dejándonos dirigir por medio del Espíritu Santo de Dios. Y si la palabra dice que Dios habla en revelaciones, es audible y en visiones, nosotros debemos estar apercibidos, porque en cualquier momento llega la voz de Dios y debemos prestar atención. La Biblia dice, y si atendieren atentamente la voz de Jehová, le irá bien. Hombre de Dios, esto está tremendo, mi gente. Dele me gusta, comente y comparte, porque esto está ardiendo en llama. Esto se está poniendo cada vez más poderoso. Hombre de Dios, ¿tú has sentido que le has dado lo suficiente a Dios? Varón, es que me ha dado lo suficiente Él a mí. Dios. Yo no soy merecedor de lo que Él ha puesto en mí. Es que si tú te pones a pensar todas las cosas que tú has hecho aquí en la tierra, tú ni siquiera te acercas a la meta para pagarle a Dios lo que ha hecho por ti. Dios mío. Varón, nosotros no somos merecedores de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No merecemos, varón. Varón, a Dios le agrada cuando tú reconoces que tú no mereces estar en el lugar en el cual Dios te ha posicionado el día de hoy. Pero debemos de entender algo, varón, y es que Dios permite situaciones en cada una de nuestras vidas para que la gente pueda testificar del hombre en el cual, no en la actualidad, sino en la actualidad pasada tú eras, pero en la actualidad que tú estás viviendo ahora, para que la gente diga, realmente Dios es verdad, Dios es real. Uno de los testimonios también que yo tengo para decirte es que una vez el maestro mío de mi trabajo, el dueño del taller, me dijo, varón, yo creo en Dios por lo que ha hecho en usted. Padre. Varón, yo era un hombre tan rebelde, yo siempre me pegaba con él así y siempre había un pleito, una contienda, pero él se ha dado cuenta, varón, de algo muy poderoso. Y es que Dios de verdad capacita, Dios transforma, Dios liberta. Varón, Dios te quita las cosas que no son agradables. Es que la gente ya no te va a ver igual. Sí. Cuando nosotros estamos en este camino, dice la Biblia que por tu fruto te conoceréis. Ya tú no vas a ver en un cristiano los frutos que tú veías antes. Ese tipo es rebelde. Ese hombre es freco. Ese hombre es esto y que lo otro. Pero lo más bonito es que cuando las personas te acercan y te dicen, wow, realmente Dios te ha transformado. Varón, ese es el fruto. Cuando Dios pone, no son ellos, varón. Dios lo pone a que vean lo que tú estás reflejando. El Espíritu Santo refleja y alumbra sobre ti. Es que cuando tú llegas a los lugares, ya tú no eres el Luis Candela de antes. Ya yo no soy el Luis la Antigua de antes. Varón, es que lo que Dios hace es tremendo. Una de las ocasiones que me llama mucho la atención es que yo predicaba eso en un lugar el día de hoy. Es que los discípulos le decían a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre. Pero la Biblia enseña que dice que Jesús se entristeció. Y tú me preguntarías, ¿cómo así que se entristeció? Sí, se entristeció porque ellos no sabían con quién andaba. Jesús le dijo, varón, esto es importante lo que te voy a decir. Jesús le dijo a ellos, y aún ustedes viendo las manifestaciones, los milagros y prodigios que yo hago a través del Padre, ustedes todavía no conocen al Padre. Las cosas que yo hago no las hago con mi fuerza, sino porque es la manifestación del Padre y es la misericordia del Padre. Varón, hay personas que me han visto a mí en tiempos atrás
en el mundo en el cual yo vivía. Y todavía viéndome ahora en la posición que yo estoy, viéndome ahora en lo que Dios ha hecho por mí, todavía no creen en Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Sí, Dios mío. Varón, y quieres que le mostremos al Padre. Muéstrame tu Dios. Varón, pero tú no estás viendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Tú no estás viendo de donde Dios me sacó, de donde Dios me libertó. Ese es el Dios, ese es el Cristo que yo le sirvo. Amén. Sí, porque hay gente que te ven a ti transformado, convertido en Cristo, y es como si fue que Jehová se te apareció. Entonces ellos quieren como que tú le lleves ese Dios para la casa de ellos. Porque como están acostumbrados a ver un Dios visible, un Dios ajeno visible, una estatua o algo así, creen que el Dios al cual nosotros le servimos, el Dios del cielo, creen que Dios es visible. Dice la palabra que hombre no ha visto a Dios. Hombre no ha visto a Dios. Cristo, hombre, sí ha visto a Dios. Dice que ningún hombre en la tierra ha visto al Señor. Entonces la gente cree que cuando tú le hablas del evangelio, es como tú traerle a Dios a la casa. Yo quiero ver a Dios. No, si Dios no me toca, porque creen que Dios es como un humano, como tú y yo, no sabiendo que Dios es muy poderoso. Dios, si viene ahora, mata a toda la gente, se muere por causa del pecado. Esto es profundo. Varón, yo no sé si tú has leído en la Biblia que Dios ha puesto ceguera a los enemigos de Israel. Yo tuve una visión, varón, muy poderosa, porque a veces quizás nosotros estamos aquí en esta plataforma y ni siquiera nos acordamos de las grandes manifestaciones que hemos podido ver en Dios. Pues mira que yo tengo algo que contarte muy poderoso. Yo vi a Cristo Jesús. A Cristo. No a Dios, yo vi a Cristo. Yo tenía una persecución en una revelación, mi hermano, donde me perseguían un sinnúmero de hombres para aniquilarme. Wow, pero yo no podía ver como esos egipcios camuflajeados a ellos. Y yo veía esa persecución. Pero ¿qué pasa? Yo, para poder escapar de ellos, tenía que brincar un cerco. Y no podía brincar el cerco, ya ellos me estaban alcanzando. Pero del otro lado del cerco yo vi a Cristo. Escucha esto, varón. Yo vi a Cristo y yo vi cuando Él me tomó y me traspasó para el otro lado. Y yo le dije, Señor, así mismo literal, yo le dije, Jesús, pero ya ellos están ahí mismo. Y tú sabes lo que me dijo Jesús, varón. Yo pondré ceguera en ellos y no te verán. Varón, y yo podía ver los hombres así como tú y yo nos estamos viendo así, face to face. Y ellos buscándome ahí mismito al lado mío y no me veían. Padre amado. Esa experiencia la tuve yo en una revelación. Yo vi a Cristo, mi hermano. Wow. Cristo me tomó del otro lado, como dándome a entender, no te va a pasar nada en mi camino, nada te va a pasar porque yo estoy a tu cuidado. Y Él me pasó de ese lado al otro lado. Wow, eso fue terrible, varón. Dios mío, Padre. Y yo me levanté aunque estaba pasando por medio de una persecución, por medio de un proceso, yo entendí a Cristo. Es lo que me estaba diciendo en esa revelación. Por más que te persigan, por más que tú veas la muerte tan cerca, no van a poder matarte. Wow, terrible, varón, ¿eh? Luis la Antigua, te voy a hacer una pregunta que te va rompiendo pedazos. Te está transformando. ¿A qué tú le tienes pavor o miedo que no sucede en tu vida? ¿Qué es eso a que tú le tienes miedo? Que todos tenemos algo, todos tenemos un miedo. ¿A qué tú le tienes miedo? Bueno, varón, ahora mismo yo te voy a decir la verdad. Tú dices que todos le tenemos miedo a alguien. Pero si yo te digo a ti que el que está dentro de mí venció la muerte, para mí no existe el miedo. Porque que dentro de mí mora un personaje que venció la muerte y es Cristo Jesús. Nadie me puede atemorizar. En unos cuantos días me atacó una aflicción que yo estaba padeciendo y algo muy poderoso que me aconteció. Sí, yo tuve un poquito de, o sea, como que me compujé, como que vino tristeza a mí, no miedo, tristeza. La tristeza y el miedo no son las mismas cosas. Claro. Y cuando yo llegué al libro de Lamentaciones, pasando por medio de la aflicción, yo entendí algo porque Dios me habló por medio de la palabra. Y Dios me hacía entender que hay muchos momentos donde Dios te hace el llamado. Sí. Hay muchos momentos donde no hagamos caso a la voz de Dios. Y llegan después aflicciones, llegan levantamientos, llegan enfermedades a cada una de nuestras vidas. Pero esa palabra, aún no siendo buena, me restableció, me dio ánimo. Porque Dios decía en el libro de Lamentaciones, no recuerdo el versículo ni el capítulo, pero dice, está en el libro de Lamentaciones, en el cual dice, ahora les toca a ustedes esperar. Padre. Y eso me dio como una fórmula de que yo
todavía tengo un espacio, todavía tengo una oportunidad de que Dios quite mi aflicción. Lo que te estoy diciendo, hombre de Dios, es que a veces llegan tribulaciones a nuestra vida y es por causa de lo que nosotros hicimos allá atrás. Dios mío. Ahora bien, nosotros nunca nos acercamos a Dios y le dijimos, Dios, perdónanos esto y que la otra, hasta que Dios no tuvo que entrar en nosotros de lleno, así. ¿Tú entiendes? Nosotros reconocemos. Ahora bien, esa palabra apareció ahí para hacerme entender de que Dios me estaba llamando hace tiempo. Ahora me toca a mí esperar en que Él extienda su mano sobre esa aflicción. Pero escucha lo más poderoso, varón. Dice, ahora les toca esperar, pero no es que yo no le voy a quitar la aflicción, pero deben de esperar en mí. Pero también deben de arrepentirse y quitar todas sus abominaciones, todos sus pecados. Deben ser libres, deben reconocer de que deben ser libres, varón. Y yo dije, ve, lo que te estoy diciendo es, varón, la palabra era una palabra reprensible hacia mí, pero me sentí contento. Y tú me preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo una esperanza. Porque Dios me dijo, ahora deben de esperar. Ahora, si Dios había dicho, van a morir, no hay esperanza. Pero yo tengo una esperanza y dijo, quitaré la aflicción, pero deben esperar. Dios mío, tremendo. Mi gente, comparte este video, dale me gusta, comente, porque esto está picante, esto está candela. Varón de Dios, cuando yo te preguntaba acerca del miedo, el temor, no era un miedo como de que alguien te va a hacer un daño, sino de un temor que el ser humano carga de algo, de cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Jo, cualquiera que lo viera, dijera que Jo no tenía miedo. Un hombre temeroso que confiaba en Dios, pero Jo tenía un miedo. Tú me preguntarás, ¿cuál era el miedo que tenía Jo? ¿Cuál era el miedo? El miedo de Jo era perder todo lo que tenía. Ay, Padre. Por eso más adelante Jo dijo, me llegó lo que temía. Jo temía perder la familia, perder las posesiones, perder los ganados, perder la riqueza, perder a su propia casa, perder los hijos de él que lo perdió. Le llegó lo que temía. Dios mío, Padre. Varón de Dios. Yo siento una ya yo entendí tu pregunta, varón. Y si te digo algo, varón, es que yo no tengo muchos recursos. Totalmente yo no tengo recursos. No tengo casa, no tengo carro. No tengo nada. Solamente la misericordia de Dios. Pero sí tengo miedo de algo en mi vida. ¿De qué tienes miedo? Vamos a ver. Tú sabes lo único que mi temor dentro de mí es perder la presencia. Oh, my God. Porque en una ocasión Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de mi pueblo. Dios mío. Varón, sin la presencia de Dios yo nada puedo hacer. Es que no te estoy diciendo a ti, es que a mí no me importa nada de lo terrenal. Wow. El apóstol Pablo dejó todo por basura. Dios mío. No le importa. Yo vivo eso, varón. Y usted es un hombre que me conoce a mí. Yo no le doy mente a lo material. Yo le doy mente a todo lo que Dios me entrega cada día por medio de su palabra. Yo vivo la palabra. La Biblia dice que de lo que habla la boca está lleno tu corazón. Y mi corazón solamente está lleno de palabra de Dios. Eso es lo único que yo te puedo entregar. Tú me ves por ahí, por cualquier lugar, y tú me dices, Luis, la antigua, ¿qué me tiene? Lo único que yo te puedo dar es palabra de Dios. Oh, my God. Ya yo no te puedo dar de las cosas del mundo, porque no me interesa las cosas del mundo. Yo te tengo que entregar lo que Él me entrega cada día, cada mañana, en cada espacio, en cada tiempo. ¿Tú entiendes? Yo te tengo que dar lo que Él me entrega a mí. Lo único que yo tengo que dar. Tú me dices ahora mismo, Luis, la antigua, ¿tienes algo para darme? Y aunque tú me veas que yo haga así, no creas que tengo que sacar dinero. Puede ser que yo sea compañero y te diga, bueno, lo único que tengo que darte para ti es palabra de reino. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca. Wow. Dios mío, Padre. Yo siento una presencia cuando digo esa palabra. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios mío. Varón, es que debemos de entender algo. Dios le dice a Ezequiel, y pondré mi palabra en tu boca y en tu corazón. Y eso tú llevarás al pueblo. Nosotros debemos entender algo. Tú debes de dar lo que tú escudriñas. Tú debes de llevar la revelación que Él te da. No llevemos las cosas de vuestros corazones. ¿Tú te acuerdas que yo te hablaba a ti los otros días que habemos personas que hablamos de nuestro propio corazón sin Dios habernos mostrado? Y si Dios no nos ha mostrado, no podemos hablar de parte de Dios.
Yo creo que Dios va a levantar un remanente Sí. muy especial y Dios va a trabajar con personas que estén dispuestas. Wow. En los próximos años, te lo estoy diciendo hoy, este video va a quedar grabado. Dentro de 5, 6 o 7 años, tú vas a ver una generación donde va a traer lo que se manifestaba en los años 80. Porque tienen deseo, tienen anhelo de que el poder de Dios se glorifique, se manifieste aquí en la tierra. Wow, eso es verdad. Si tú no anhelas el Espíritu Santo de Dios, no viene sobre ti. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios es para quién, para los que lo anhelan. Padre amado. Yo no puedo anhelar el Espíritu Santo solamente los domingos. Yo tengo que anhelar el Espíritu Santo toda hora. Padre. Mira, varón, no porque usted está aquí ni porque usted me está haciendo esta entrevista. Mi pensamiento día a día, a mí no me pasa nada por mi cabeza que no sean las cosas de Dios. Mi pensamiento todo el día, y tú sabes que tú has compartido conmigo. Yo diría a veces yo digo, varón, quizás yo estoy cansando a la gente, pero en todos los lugares que yo llego, yo nada más hablo de Dios. Porque no tengo más cosas que darle que no sea palabra de Dios. Sí. Y yo vivo lo de Dios, varón. Mi temor es perder la presencia. Porque cuando Tremendo. no hay presencia, varón, no hay nada. Nada podemos hacer si no hay presencia. Amén. Wow. Tremendo. Algo que quiero preguntarte. ¿Te ha llegado desánimo en varias ocasiones? Hay situaciones que llegan desánimo, pero yo te puedo explicar por qué llegan los desánimos. ¿Qué tú has hecho en esos desánimos? Porque hay una generación que no está viendo. Tú sabes que hay muchos que se han desanimado y el desánimo lo ha llevado a un descuido y el descuido lo lleva a descarriarse. El desánimo llega, varón, cuando tú te desconectas. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar y él siempre va a estar al acecho. Y aunque tú me digas a mí, hasta dentro de la misma congregación está al acecho de ti, porque está buscando la brecha para entrar. Ahora bien, Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y si se desconectan, nada podrán hacer. Lo que me ha ayudado a permanecer en el Evangelio es estar conectado. Ahora bien, a veces han llegado desánimos por lo cual te voy a explicar, y es que cuando yo veo, por ejemplo, que la congregación no está haciendo las cosas que Dios nos enseña por medio de la palabra, yo veo que está mal. Eso me lleva a veces a un desánimo, te voy a hablar con sinceridad. Cuando no hagamos las cosas que Dios nos manda a hacer. Y, por ejemplo, cuando yo veo también personas que predican algo que no quieren vivir, o sea, que predican en el momento de quedar bien con los hombres, pero no cumplen su palabra. Entonces yo lo que me da es pena. ¿Sabe por qué me da pena, varón? Porque ellos no saben, porque la Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Sí. Entonces, la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros no podemos pensarnos que podemos burlar a Dios. Entonces, con lo que me da pena y me da desánimo a veces, que yo a veces quiero hacer la obra de parte de Dios, pero cuando yo veo la desunión, yo no puedo echarle la culpa a los hermanos, porque la Biblia me enseña que cada miembro tiene su función. Sí. Pero lo penoso que se está viviendo en el Evangelio ahora mismo es que te voy a decir algo muy importante, varón. Es que la generación de ahora no quiere descubrir cuál es su función. Padre amado, gracias. Escucha esto, varón. La generación actual no quiere descubrir cuál es la asignación que se le ha sido entregada. Tú debes de llegar a una iglesia y descubrir el por qué Dios te ha llamado. Tú debes descubrir qué Dios ha depositado en ti para tú darle a los demás, a los que se pierden, a los cautivos de allá afuera. Entonces yo veo esta generación como que no se esfuerza. Esta generación como que no dice, vamos a evangelizar, vamos para los hospitales, vamos para las cárceles, vamos para las comunidades, vamos para los puntos de droga. Entonces, los aleluya, los gloria a Dios, los Dios te bendiga, solamente se ven dentro de las congregaciones, pero nadie se quiere unir a la cautividad. Nadie quiere ir a buscar a los que están desorientados allá afuera, a los que necesitan una palabra. Algo muy importante que te voy a decir, como te dije ahorita, vamos a hablar de Cristo. Sí. Y es que si tú miras la vida de Cristo,
La mayoría de prodigios, milagros y cosas que Dios hacía a través de él, la hizo fuera de la calle. Las manifestaciones siempre fueron fuera. Y tú me preguntarías, varón, ¿y en el templo qué hizo? En el templo Cristo hacía lo que dice la Biblia y enseñaba. Padre, gracias. Lo que te estoy diciendo es que en el templo Cristo iba y corregía el templo, porque no estaban viviendo lo que estaban predicando. Entonces Dios envía a Cristo para hacerle ver a ellos que lo que ellos están manifestando no lo están manifestando de parte de Dios, sino en su propia carne, para defender sus intereses. Ahora bien, Cristo, por humildad, por su misericordia, va a donde están los cautivos, va a donde están los enfermos, mi hermano. Cristo va y liberta y hace. Ahora bien, ellos tienen la ley, tienen la Torá en la mano. ¿Cuál de los escribas, los fariseos o los judíos hicieron milagros? No hicieron. Ahora Cristo viene y le enfrentas a ellos. Yo creo que cuando Cristo venga también va a enfrentar un pueblo donde dice que vive el evangelio y no ha vivido el evangelio. Cristo va a confrontar ese tipo de personas porque, ay, santo, gracias, Señor. Wow. Esto es penoso, varón, lo que yo estoy hablando. Cuando tú me veas así, varón, yo me quebranto, varón. Gloria a Dios. Estamos viviendo un evangelio, varón, camuflajeado, varón. Dios mío. Estamos diciendo que somos cristianos y apariencia, varón. Sí. Hay una gran mayoría que quiere trabajar, pero la Biblia dice que Dios viene a buscar a un pueblo unido. Y esto ya está fuera del tema de lo que estamos hablando, varón. Jesús dijo, y serán entregados a los concilios. Esto es penoso, varón. Si tú perteneces a un concilio, varón, y yo pertenecía al concilio tuyo, y yo vengo a otro concilio, ya hay una separación. Tremendo. Varón, esto me causa tristeza a mí, varón. Porque hay muchos que están unidos por el concilio y no unidos por el cuerpo de Cristo. Varón, estamos más haciendo caso a la voz del hombre que a la voz de Dios. Y cuando no hay amor, no hay unión, estamos camuflajeados. Somos lobos vestidos de oveja. Cuando yo no tengo amor por ti, varón, y ya me separo porque ya tú estás, por ende, en otro lugar, yo no puedo decir que tengo a Cristo. Padre. Todo el que está aquí en este evangelio está solamente por el mismo propósito. Y es llegar a donde está nuestro Señor Jesucristo. No a donde está... Ay, Padre. Dios mío, Padre. No a donde está, varón, el que dirige ese concilio. Nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios, varón. Esto es penoso lo que te estoy hablando, varón. Estamos siendo dirigidos por hombres y hemos apartado el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Tremendo. Luis La Antigua, ¿qué es lo que más te ha costado vivir en el evangelio? Wow, varón. Si te digo algo, varón, yo he pasado muchas cosas, varón. Y ahorita tú me hacías una pregunta. Hay momentos que todo ser humano en la vida del evangelio le ha llegado su pensamiento de hasta aquí. Dios mío. Pero algo que me decía un hermano y pastor que se llama Dauri Capellán es que cuando nosotros tenemos la cobertura de Dios, cuando somos escogidos de Dios, Dios siempre nos va a guardar. Dios siempre va a usar un instrumento en el cual hasta tú puedes escuchar a cualquier tipo de persona predicando un mensaje. Y Dios ahora puede hacer un mensaje de 1980, pero ese mensaje te va a trabajar tu corazón. Y esos mensajes nunca los borres, varón. Déjalo ahí. Porque tú no sabes a qué vida tú vas a restaurar. Porque te escuché ahorita que tú dijiste que iba a limpiar. Déjalo ahí, varón. Es que tú no sabes si un mensaje de eso va a edificar una vida. Tú no sabes si un mensaje de eso va a restaurar un corazón que se quiere apartar del camino de Dios. O sea, los mensajes siempre van a servir de soporte en cada una de nuestras vidas. Mira, yo tengo en mi canal de YouTube unos cuantos videos ahí, no tienen mucho view. Tienen 10, 8. Pero ¿qué pasa? Yo a veces ando en mi motorcito así, varón. Y yo a veces me gusta darle mucha bola a la gente. Y lo que me llena a mí de alegría no es que me le den view, es que yo sé que un cautivo de eso me dice a mí, varón, siga haciendo los videos. Quizás es que no saben darle like, quizás nada más entran por verlo. Escucha esto, varón. Cuando tú no veas mi view,
Pero ellos lo ven. Hay personas que lo ven y te dicen a ti encima de ese motor, varón, siga haciendo ese contenido. Porque esa palabra que usted dio me chocó, varón. Yo a veces también he entrado a ver cuánta gente lo han visto. Hay personas que lo ven. Pero tú no sabes, es que no saben bregar con redes sociales. Sí. Pero han sido edificados. Tremendo. Han sido transformados. Amén. Amén. Nosotros tenemos base sólida y tenemos ejemplos de personas que vivieron situaciones en el Evangelio y que supieron lograr vencer esos desánimos, esos momentos duros. Por ejemplo, el apóstol Pablo, un hombre que yo estimo la vida de Pablo, ya que Pablo experimentó un evangelio de persecución, un evangelio de martirio, pero también experimentó un evangelio de amor, de paz, de benignidad, de gozo y de esperanza. De hecho, lo que mantenía a Pablo conectado a la visión era la misma esperanza en Cristo. Pablo estaba conectado, el hombre estaba dispuesto a morir por causa de Jesús, porque su esperanza era más fuerte y más poderosa que la persecución que tenía. Entonces hay gente que están viviendo situación hoy en día, pero tienen que entender que si la situación es más fuerte que la esperanza que tienen, van a perder. Pero cuando tu esperanza es más fuerte que la situación, vas a vencer. Entonces, en un momento donde Pablo fue desanimado por la sencilla razón de que los líderes religiosos judíos no querían permitir que los gentiles entraran al templo porque no estaban circuncidados. Entonces, el problema de hoy es que si tú no tienes un rango espiritual, tú no puedes pasar al altar ministrar. Si tú no tienes un estatus, si tú no eres el profeta de este tiempo, si tú no eres el hombre que tiene la palabra, no te van a poner a predicar. Tú no estás a esta liga, tú no perteneces a este grupo, tú no perteneces a esto, pues porque tú no tienes el aceite, tú no tienes la unción. Y yo no creo eso. Yo lo que creo es que todo el que fue llamado, todo el que Cristo escogió, Dios depositó sobre él y sobre ella el manto, la unción, el Espíritu Santo. Todo el que tiene el Espíritu Santo pasó a ser de inútil a útil. Amén. Dios mío, Padre, gracias. ¿Tú no ves que lo dice el apóstol Pablo en la palabra? Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir. Tú y yo somos útil. Todo el que te diga a ti que tú eres un inútil se equivocó. Porque Dios escoge a los inútiles para hacerlo útil. Y el que se cree útil siendo un inútil, que se arregle. Porque solamente Cristo hace útil al que es inútil. Varón, es que hay un error, varón. El hombre, en su humanidad, le ha querido poner límite a Dios. Y esto. El hombre le ha querido poner límite a las cosas de Dios. Una de las cosas más importantes que yo he podido ver por las Escrituras es que a veces Cristo hacía milagros a personas que estaban envueltos en delitos y pecados. Y ellos querían seguir a Cristo. Pero ¿qué le decía Cristo a ellos? Vayan y promulguen lo que ha hecho el Padre con ustedes. Lo que Cristo le estaba diciendo a ellos, ustedes eran pecadores, pero ustedes no pueden predicar el Evangelio. Lo que Cristo le está dando es la confianza y la fortaleza de que sí pueden predicar. Lo que Cristo ha hecho en ellos, vayan y comuniquen lo que se le ha hecho en favor de Dios. Dios ha extendido la mano. Prediquen. Cristo está diciendo prediquen. Cristo no caiga púlpito. Cristo no carga escenario. Sí. Cristo no tiene tarima. Él le dice, vayan y promulguen el Evangelio. Wow. Lo que te estoy diciendo es algo, varón. Es que yo hablaba algo con el hermano Dauri Capellán ayer y yo le decía, varón, ciertamente han querido limitar a Dios. Dios mío. Ciertamente han querido limitar a Dios. Dios no se limita. Sí. Y algo como yo te hablaba ahorita a ti, Dios tiene un plan con las personas que están cautivas. Hay una generación al estilo del profeta Samuel. Aleluya. Escucha esto. Hay una generación al estilo del profeta Samuel. Y tú me preguntas, ¿cómo así lo y la antigua? Pregúntame, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, cargan una palabra de Dios
pero no tienen la visión de Dios. Ay, 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 ay. Es que tú puedes cargar una palabra de Dios, pero tú no puedes cargar el ojo de Dios. Oh, Porque cuando Dios mandó a ungir a David, el profeta Samuel comenzó a mirar los rangos, el tamaño, las posiciones. Escucha esto, varón, que esto es espiritual. Y fortaleza. Y el físico. Pero no estaba viendo lo de adentro. Escucha esto, varón, que esto es poderoso. Métete en lo espiritual. tremendo. Hay una generación que caiga palabra, pero no caigan visión. Oh my Y God. tú me estás diciendo a mí que hay personas que no pueden persuadir cuál es el hombre de Dios en este tiempo, y ciertamente es real. Dios mío. Nos estamos llevando de una generación de que tiene buen parentesco, de que es un hombre de Dios, pero tú no conoces la relación con Dios que él tiene. Wow. Padre. Entonces, hay personas que tienen el rango y tú conoces de que es un hombre de Dios, pero ese tú lo tienes oculta. A ese tú no lo quieres poner en los lugares donde Dios debe de tenerlo. Entonces, hay una consecuencia que hay tiempo. Tú vas a traer de parte de Dios. Tú vas a hacer que el brazo de Dios venga sobre ti. Dios mío. Pues, varón, cuando tú reconoces, por ejemplo, yo reconozco que Luis Candela es un hombre de Dios. Yo debo de exponer a Luis Candela. Yo sé el hombre que tengo. Cada quien que Dios pone en un lugar es porque lo pone por algo, por una atalaya. Usted es una atalaya en el lugar que Dios lo ponga. Dios Porque mío. Dios sabe lo que está haciendo con usted. Sí. Hay personas, varón, que yo me siento a veces penoso. Cuando hay personas que dicen, es un hombre de Dios, pero tú no conoces la relación que tiene con Dios. Oh my God. Porque no es igual que yo diga, yo conozco la relación de Luis Candela, porque cada vez que yo voy a su casa, yo siempre los hallo en posición de guerra. Pero tú no estás viendo en la posición que está ese hombre, y tú dices, es un hombre de Dios. Y cuando viene a ver, tú lo traes para un lugar, pero tú no sabes la intimidad de ese hombre. Por eso yo te dije un día a ti, varón, siempre que vayamos a hacer algo, hagámoslo primero en medio de la oración, para que Dios nos revele. Si somos hombres y mujeres de Dios, para que Dios nos revele si el hombre que vamos a traer es de Dios. Que no se te olvide esto nunca, varón. Oremos a Dios primero. Señor, ¿cuál tú crees que es el hombre del mensaje? Revélamelo. Muéstramelo en visión. Pero siempre y cuando, dice la Biblia, que cuando nos mantenemos en coinonía, hagan una reunión. Hagamos una reunión. Vamos a ponernos a cuenta todo. Vamos a orarle a Dios a ver cuál es el hombre que Dios va a traer para que traiga esta palabra. No nos llevemos de emoción por lo que te diga tu corazón, Sí. sino la que traiga la revelación. Recordando un día que nos metimos en un propósito aquí para la iglesia, y Dios sabe cuál fue el propósito que hicimos. Y estábamos, wow, yo siento a Dios, y esperábamos esa voz de Dios, y nos metimos en un ayuno. Y te digo que no pasaron 2 semanas cuando recibimos una llamada de que había alguien que iba a extender su mano para la ayuda del templo. Lo que te estoy diciendo, varón, sin unión no vamos a tener respuesta de Dios. Amén. Tremendo. Amén, amados hermanos. Esto fue poderoso, este video. Lo que el hombre de Dios ha hablado ha sido de gran bendición, hombre de Dios. ¿Qué consejo tú me le das a esta generación para cerrar? Después que tú des el consejo, tú das tu número para que la gente que quiera contactarte se contacte contigo, te pueda llamar para una oración, lo que sea, y fuego a la lata. Bueno, mi consejo es para esta generación que sin relación no hay revelación. Come me. Wow. Sin Oye, eso. relación no hay revelación. Padre, gracias. No se desconecten del Espíritu Santo de Dios. Hay algo muy poderoso que yo aprendí por la Biblia. Dice la Biblia que Daniel buscaba a Dios 3 veces al día. ¿Por qué tú no puedes buscar a Dios 3 veces al día? Esto no se trata de que tú dures 3, 4 y 5 horas orando. Es la intención que tú haces las cosas para Dios, que Él mira. Por la intención, ojalá sea 2 minutos que tú ores, pero que tú siempre tengas la presencia de Dios presente, de que lo que tú quieras hacer es para el eterno. Amén. Conéctate, busca a Dios, que tu enfoque sea Dios. Relaciónate con Dios, porque para tú hablar de Dios tienes que mantener una relación con Dios. Llénate de la palabra de Dios. Léete el libro de Jeremías, léete el libro de Ezequiel, para que tú veas cómo Dios dirige a esos grandes hombres. Porque así como Dios usó a esos grandes hombres, también Dios te va a usar a ti. Amén.
¿Cómo la gente puede contactarte? Bueno, mi número es 809-802-9095, Evangelista Luis La Antigua. Por la misericordia de Dios estamos aquí para servirles. Si ustedes quieren que oremos por ustedes, por una petición, por cualquier tipo de situación, por medio del Evangelio de Cristo, recordando, soy siervo de Cristo. Y cuando le hablo de siervo, le hablo de un servidor. Soy una persona que está al servicio para la comunidad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, mi gente, tremendo, poderoso lo que el Señor ha hecho en esta hora. La gloria sea de Dios. Si usted todavía no le ha dado me gusta a este video, dale me gusta, comente, comparte con alguien que usted sabe que necesita esta palabra. Aquí se ha hablado muchísimas cosas profundas y es necesario que usted también, ¿verdad?, lo comparta. En el nombre de Jesús. También tenemos nuestro número, nuestro contacto. Vamos a poner nuestro contacto ahí en pantalla, 829-465-4236. Puede llamar a nuestro número para una oración, para un testimonio, una experiencia, cualquier cosa que usted tenga que dar. Usted nos puede llamar a ese número. Si usted pertenece a República Dominicana, le hacemos esa entrevista, le hacemos ese video para la gloria y honra de Dios. Así que, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga a todos ustedes. Recuerden, esto seguirá ardiendo en llama. Dios te bendiga.